Bueno, y mi compañera no trae buenas noticias en el día de hoy. Lo habíamos hablado en el día de ayer, el conflicto docente lamentablemente continúa vigente, ahora con un nuevo condimento, con esta instrucción por parte de la justicia que debe haber paritaria nacional. Lu, sí, ¿un escenario cada vez más complejo? Sí, cada vez más complejo, más matices. En día de paro general salió una medida cautelar de la jueza del juzgado de primera instancia de la justicia laboral, número 58, Justicia Nacional, la doctora Dora Eva Temis, que le ordena al Gobierno Nacional la convocatoria a la comisión negociadora para discutir el salario docente en la paritaria nacional, lo que llamamos la paritaria nacional, aunque no se nombre de esa manera en la justicia. Básicamente que es el principal reclamo por parte de los gremios docentes, ¿no? Insistimos sobre esto, cuando se le hace este cuestionamiento a los gremios diciendo que no se sientan a negociar, en realidad lo que hablan es que nosotros no tenemos nada que negociar hasta tanto no hablemos de una paritaria nacional, ¿no? Claro, aún uno asume que aún cuando las provincias se le otorguen a los gremios el aumento que buscan, de todas maneras va a persistir el reclamo porque el Gobierno Nacional decidió este año, desde 2007 que se convocan paritarias nacionales, las han convocado los distintos gobiernos y el gobierno de Mauricio Macri inclusive el año pasado también respetó esa costumbre y una reglamentación que existe en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Bueno, este año eso cambió por una decisión del gobierno. UDA, que es uno de los gremios paritarios que participaba de la paritaria nacional, pidió un amparo, presentó un amparo ante la justicia. La medida cautelar acaba de otorgárselo. Es muy importante aclarar que no es una medida que resuelva la cuestión de fondo, sino que es una medida provisoria. El gobierno puede apelarla, puede dar todas sus argumentaciones y mostrar todos sus argumentos de defensa y de alguna manera modificar esa decisión, pero por el momento tiene 5 días para responder a esta cautelar. Lu, justamente UDA era el gremio el que mencionábamos ayer que se hizo esta encuesta entre los afiliados, ¿no? Diciendo que el 70% ya no le parecía correcto seguir con la medida de fuerza, sino más bien utilizar otras formas de protesta. Sí, UDA es el gremio comandado por Sergio Romero, que tiene fuertes disidencias con el ministro, casi personales, con el ministro de Educación Esteban Bullrich. Su encuesta dio, cada maestro podía elegir distintas opciones. La opción más elegida fue la de realizar acciones gremiales y actividades en las escuelas con un 70% de preferencia. La segunda más preferida, con un 43% de preferencia, fue la de paro de 24 o 48 horas. Pero la más preferida fue la primera, esta que te decía, de no ir al paro. Desde el Gobierno Nacional, la lectura que están haciendo de esta medida cautelar es que está sesgada por animosidad de la jueza. Según el Gobierno, pertenece a la Asociación Justicia Legítima, alineada con el kirchnerismo, Asociación de Jueces y Fiscales alineados con el kirchnerismo. No reconocen los argumentos. Por supuesto, en el amparo que solicitaba UDA hablaban de medidas antisindicales. Sí. La resolución de la jueza no cita eso, reconoce que ese fue el pedido, pero sí que hay una reglamentación vigente, el artículo 10, el decreto que lo reglamenta, hay un decreto que reglamenta el artículo 10 que habla de plazos en la convocatoria a la comisión y de la obligación de las partes, Ministerio de Educación Nacional, Comisión Ejecutiva del Consejo Federal de Educación y los gremios a ir a la convocatoria de la paritaria. Bueno, a propósito de este tema, justamente habló el ministro de Educación Esteban Bullrich. ¿Qué opinión le merece el fallo de la justicia? La verdad que nos llama la atención porque plantea una situación que es irreal, que es el incumplimiento de la ley, ¿no? Nosotros, cuando llegamos al ministerio, cuando Macri asumió la presidencia, el salario docente estaba mínimo, que es el único que fijamos nosotros, porque nosotros no pagamos salario, estaba en 5.600 pesos. Y hoy, gracias a un acuerdo que firmamos con los 5 gremios nacionales, está en 9.672 y además con una movilidad automática que hace que esté 20% por encima del mínimo vital y móvil. Eso quiere decir que a la fecha esos 9.672 son 72% de aumento respecto al que recibimos. Y eso no cuenta el aumento que va a tener automáticamente cuando se aumente el mínimo vital y móvil ahora por el Consejo del Salario, con lo cual plantea que se reúna una comisión negociadora, en el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? ¿Para fijar algo que ya se fijó? ¿Los agarró totalmente por sorpresa este fallo?
La verdad que por sorpresa no, porque uno ve animosidad en el fallo, claramente. Lamentablemente la justicia en la Argentina también tiene estas muestras así de la debilidad institucional en algunas cosas que tenemos y que el presidente Macri está diciendo, ¿no? El cambio tiene que venir de todos. Aquí hay una animosidad, una subjetividad en el fallo que es manifiesta, por eso vamos a recusar a la jueza. ¿Cuándo van a recusar a la jueza? Sí, con acuerdo con el Ministerio de Trabajo vamos a recusar a la jueza y apelar el fallo. ¿Y cómo es el procedimiento jurídico para llegar a eso? Se está trabajando ya con el equipo del Ministerio Triaca porque el fallo va hacia el ministro Triaca, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es el que rige este tipo de comisiones negociadoras. Pero estamos trabajando en conjunto, obviamente. Estamos trabajando ya para hacer la presentación de recusación y obviamente después la apelación al fallo. ¿Cómo viene la perspectiva del paro docente? Digo, ¿cuándo cree que se va a resolver finalmente? Mire, la verdad que el paro docente, y ahora ya con encuestas de los mismos gremios, vemos que es un paro que lo convocan los dirigentes, pero que los docentes no acatan en su enorme mayoría, ¿no? Y la verdad es que esperamos que los gremios, realmente, como lo planteó la gobernadora Vidal, elijan otro camino. Porque hoy la mayoría de las provincias, la enorme mayoría, yo diría, salvo la provincia de Buenos Aires, no está teniendo este nivel de conflicto, este nivel de conflictividad, y se da muy llamativamente solamente en la provincia de Buenos Aires, además con una oferta que en otras provincias ha servido para cerrar paritaria, porque es una oferta móvil, ¿no? No tiene un techo. Se le paga lo que 19% de piso y todo lo que crezca la inflación, si crece la inflación por encima del 19%. Bueno, y evidentemente los gremios y el gobierno nacional están viendo canales totalmente diferentes, ¿no? Porque frente a una decisión contestan una cosa y justamente Baradel hoy también hizo declaraciones respecto a que finalmente la justicia les dice al gobierno lo que hace muchos meses nosotros estamos intentando decirles, ¿no? Sí, están interpretando la letra de la ley y del decreto ley de manera distinta. El gobierno prefiere quedarse atado al artículo 10 en la ley de financiamiento educativo, porque ese artículo es mucho más general y menos preciso. Y los gremios apuntan al decreto de reglamentación del artículo 10, que es el decreto 457 de 2007, que es mucho más preciso, que en su artículo 5º, 6º y 7º plantea que cualquiera de las tres partes, Consejo Federal, Ministerio de Educación Nacional o gremios, pueden pedir una apertura de la comisión negociadora y que el Ministerio de Trabajo está obligado a abrirla a los 15 días, a convocarla dentro de los 15 días. Y en segundo lugar plantea que es obligación asistir a esa reunión. Claro. De eso se toman los gremios. Bueno, vamos a escuchar también a Eduardo López, secretario general de UTE. Eduardo, ¿están garantizadas las clases en todos los colegios del país? Eso depende del gobierno. Ahora salió un fallo que ilumina la posibilidad de que se normalice el ciclo lectivo, que es un fallo de la jueza Nora Eva Temis de la Cámara del Trabajo, que obliga al gobierno nacional a convocar a la paritaria, que es el reclamo que nosotros queremos y que veníamos diciendo que el gobierno incumplía. De manera tal que si el gobierno cumple con la ley, que es lo que tienen que hacer los gobernantes, aun si pretenden apelarlo, cumplir con la ley, mientras no haya un fallo en firme que desautorice a la jueza, ahí empieza la posibilidad de que se normalice el conflicto y el ciclo lectivo. El gobierno dice que es un fallo con animosidad por parte de la jueza. ¿Comparten esta visión? No, la verdad que no, es un fallo. Es un fallo y hay que cumplirlo. Más un gobierno. Sí, escuché lo de animosidad. No tengo respuestas a eso, porque ya defender una jueza de la Cámara del Trabajo es una presentación que hizo la UDA, ni siquiera el gremio al que pertenezco.